Isaías es un buen libro para estudiar acerca del Mesías, ¿ya? Habla mucho acerca del Mesías, ¿no? Entonces soporten unos cuantos minutitos y yo lo voy a explicar, ¿ya? Acerca del Mesías. Capítulo 2, versículo 2, ahí empezamos, ¿ya? Capítulo 2, versículo, ahí estamos. ¿Estamos? 2, 2. Dice el versículo 2 ahí. En los últimos días, ¿ya? ¿Cuándo? En los últimos, acuérdense que estamos revisando acerca del Mesías, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? En los últimos días, el monte de la casa de Jehová el Señor será establecido como el más alto de los montes. ¿Qué va a ser establecido como el más alto de los montes? La casa del Señor. ¿Están ahí conmigo o no? Lo leemos de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 2 dice: en los últimos días, el monte de la casa de Jehová el Señor será establecido como el más alto de los montes. Entonces mi pregunta de nuevo: ¿qué será establecido como el más alto de los montes? La casa de Jehová el Señor va a ser establecida como el más alto de los montes. Se va a alzar por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Y a él, ¿qué cosa? Confluirán. ¿Qué cosa? Muchos pueblos, muchas naciones. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Chile. ¿Cuánto va? Brasil, Ecuador. A todos ellos van a ir. Van a confluir todas las naciones. ¿A dónde van a ir? Al monte de Jehová el Señor. ¿Por qué? Versículo 3. Miren, dice el versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, vamos, subamos al monte de Jehová el Señor. ¿Sí ven? ¿Cuántos pueblos vienen? Versículo 3. Muchos pueblos. ¿Qué van a decir? Vengan, vamos, subamos. ¿A dónde? Al monte de Jehová el Señor. Versículo 3 al final dice: a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué van a ir las naciones ahí? ¿Para qué van a acudir las naciones? Para que Jehová nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén la palabra de Jehová el Señor. Entonces, la palabra de Jehová el Señor en aquellos días va a salir desde ahí, desde Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Y quién va a enseñar? Dice, para que nos enseñe sus caminos. ¿Quién va a enseñar? Jehová el Señor, ¿verdad? Él va a enseñar. Entonces, imagínense, ¿ya? Los últimos días. Todas las naciones van a subir y van a decir: vengan, vamos, subamos. ¿Para qué? Al monte de Jehová. ¿Para qué vamos a subir al monte de Jehová? Para que Jehová nos enseñe sus caminos. Y no solamente que nos enseñen sus caminos, sino para andar en sus sendas o en sus veredas. Como dice la reina, ¿verdad? Sus caminos, ¿para qué? Su camino. Ahora, versículo 4. Miren lo que dice. Porque Jehová, Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Y miren lo que va a suceder. Convertirán sus espadas en arados. ¿Para qué sirve el arado? Para trabajar la tierra. ¿Y para qué sirve una espada? Defensa personal. Saca la espada y correteas al enemigo. Ok. Miren, la espada se va a convertir en arado. La espada que es de guerra, o sea, la guerra ya no va a existir, sino que en vez de guerra, ahora la espada va a servir para arar la tierra. Entonces va a ser para la agricultura, ya no va a ser para la guerra. ¿Sí entienden hasta ahí? No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová el Señor. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ya no va a haber guerra. No se levantará nación contra nación. Cuando venga el Mesías,
en los últimos tiempos, en los últimos días, según Isaías, aquí capítulo 2, no va a haber guerra. Todas las naciones van a decir, vamos, subamos al monte de Jehová. ¿Para qué? Para que nos enseñe sus mandamientos, para que nos enseñe sus caminos y nosotros andemos en sus caminos. ¿Se imagina que todo Guatemala comienza a decir, vamos, subamos a la casa de Jehová? ¿Se imaginan que aquí California diga todos, en vez de estar haciendo su protesta, vamos, subamos al monte de Jehová para que Jehová nos enseñe sus caminos? Entonces en los últimos días no va a haber guerra. Las naciones van a estar a una entre todos y van a ir al monte de Jehová para que Jehová les enseñe sus caminos. ¿Están conmigo o no? ¿Hasta ahí se comprende o no se comprende? Ahora vamos a regresar al capítulo 11, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Pero miren que ahí la Reina Valera está reconociendo que ese capítulo es del Mesías. ¿Ya? ¿Sí entienden? ¿Estamos ahí o no? El capítulo 2 de Isaías dice que no va a haber guerra, que las espadas se van a convertir en instrumentos para labrar la tierra. Dice Isaías capítulo 2 que todas las naciones, Guatemala, el Perú, Ecuador, Bolivia, van a decir, vamos, subamos al monte de Jehová para que nos enseñe sus caminos. ¿Hasta ahí estamos viendo? Ok. Ahora vamos a revisar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del Mesías. ¿Ok? Dice el versículo 1, del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David, del rey David. Él es Isaí. Entonces dice que del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Por qué? Porque ese tronco ha sido cortado. La semana pasada les estaba explicando que del linaje de David, cuando vino Babilonia, cuando vino Nabucodonosor, hasta ahí se acabaron todos los reyes. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ya no ha habido más rey en Israel a partir de que Babilonia vino con Nabucodonosor y se llevó al último rey. Ya no ha habido más rey en Israel. Por eso dice el versículo 1, dice, del tronco de Isaí, quiere decir del linaje de David, descendiente de Isaí, descendiente de David. ¿Qué cosa? Brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, se va a levantar alguien, el Mesías. ¿Sí entienden? ¿De dónde va a venir el Mesías? ¿De dónde? Del tronco de Isaí, ¿verdad? Del tronco de Isaí, ¿ok? Va a ser un descendiente del rey David. ¿Sí entienden o no? Ya. Versículo 2. ¿Qué más va a suceder con este Mesías? El versículo 2 dice, y el Espíritu de Jehová el Señor reposará sobre él. Ahora, miren lo que está diciendo ese versículo 2. El versículo 2 dice que sobre el Mesías que va a venir, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová va a reposar sobre él. Ahora, ¿qué características tiene este Espíritu? Y vienen en 3 pares. ¿Ustedes saben que son pares o no? Los zapatos que ustedes tienen vienen en pares, ¿ya? Los lentes que ustedes usan vienen en pares, vienen de dos en dos. Y dice aquí el versículo 2, el Espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus? 6. Exacto, 6 espíritus. 6 espíritus van a reposar sobre esta persona, sobre este Mesías. Son 6 espíritus. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el espíritu de sabiduría y entendimiento tiene que ver con funciones de cómo se debe administrar. ¿Ya? Lo siguiente es el espíritu de consejo y poder, quiere decir de dominio, va a dominar. ¿Sí? Y los últimos 2, el espíritu de conocimiento y temor de Jehová el Señor. Ahora, pregunta, ¿saben lo que es el temor de Jehová?
¿Qué cosa es el temor de Jehová? ¿Qué cosa es el temor de Jehová? El temor de Jehová, yo lo puedo interpretar por medio de la Biblia, antes de todo de hacer algo, primero es temor a Dios, ante todo si vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo no nos va a dar el dominio de hacerlo, porque sabemos que hay un temor dentro de nosotros antes de hacer algo malo, como yo hablaba eso yo en la mañana con mi suegro, de que si uno anda haciendo cosas malas, el Espíritu Santo lo va a reír a uno en su corazón y va a decir, bueno, esta palabra es para mí. Pero si andamos en la carne y no andamos bajo el Espíritu, no vamos a aceptar esa palabra. Nos va a doler, nos vamos a enojar porque estamos recibiendo la corrección por medio de la palabra. Pero la palabra dice que antes de todo, el temor a Jehová es uno de los mandamientos que el Señor dice, ¿verdad? Nos pone a nosotros como el Espíritu Santo, no nos va a dejar que hagamos algo malo. Vamos a tener temor de hacer, antes de hacer algo, vamos a tener temor. Okay. Entonces, esa persona, este Mesías, va a tener exactamente lo que ha dicho Marvin, porque es un respeto hacia Dios. Temor de Jehová es respeto a Jehová. Quiere decir de que no va a hacer lo malo, sino va a hacer el bien. ¿Por qué? Por temor a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Y el temor de Jehová es el apartarse del mal. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? Entonces, este Mesías, cuando venga, va a tener el espíritu de temor de Jehová. ¿Me entienden o no? Ok. Y dice el versículo 3 que él, este Mesías, se deleitará en el temor de Jehová el Señor. O sea, no solamente que va a temer a Jehová el Señor, sino que se va a deleitar. Cuando él lo haga, no lo va a hacer de mala gana, ¿no? Como los niños, papá le dice, ya te quito, tanto que me dice, ya pues me voy a portar bien, ¿no? Así, ¿verdad? Pero él no, el Mesías, cuando él venga, él se va a deleitar, a él le va a gustar, le va a agradar estar en el temor de Jehová. ¿Estamos bien o no? Ya lo perdí. Ya, entonces estamos bien. Luego dice, ¿qué cosa? No juzgará según las apariencias, no porque Marvin vino así bien vestido, ¿ah? ¿Verdad? Y ahí viene otro hermanito por ahí que no estuvo tan vestido. Él no va, esos son apariencias, ¿verdad? Pero dice aquí el versículo 3 que él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que va a juzgar con justicia. ¿Saben lo que es justicia? ¿Qué es justicia? Dar a quien lo que merece. Si merece castigo, lo va a castigar. Y si merece un premio, lo va a premiar. Dar a quien lo que merece. ¿Te portaste bien? Es lo que pretenden hacer para Navidad, ¿no? A los niños. ¿Te portaste bien? El regalo. ¿Te portaste mal? No hay regalo. ¿No lo hacías? El Señor dice aquí, ¿ya? El Mesías dice que va a juzgar con justicia. ¿Pero a quiénes? A los desvalidos. Y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. ¿Están conmigo ahí? Ya. Ahora, la semana pasada les estaba explicando, ¿ya? Porque por ahí se me revelaron algunos. Les voy a volver a explicar, ¿ya? Para ponerlos en contexto dentro del cristianismo, ¿ya? El Nuevo Testamento dice así, que Jesús va a venir por su iglesia en las nubes, se la va a llevar, ¿ya? Una vez que se lleva a la iglesia, empieza acá en la tierra un periodo que se llama el tiempo de la tribulación, que son 7 años. ¿Ok? Ahí va a suceder una serie de cosas. Va a estar muy terrible en ese tiempo, según Apocalipsis. Pero Jesús, ¿ya?
dice que va a volver en su segunda venida al final de la tribulación. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí lo comprenden o no? Ok, va a venir ahí y va a reinar por 1000 años. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Ya lo perdí de nuevo. Ok, de nuevo. Miren, Jesús, según el Nuevo Testamento, Jesús va a venir por su iglesia. Tesalonicenses, ¿ya? Dice, va a venir en las nubes y se va a llevar a su iglesia. ¿Ok? Cuando se lleve a su iglesia, aquí en la tierra hay un periodo que se llama el periodo de la tribulación, son 7 años. Jesús entonces vuelve al final de los 7 años y Satanás es encarcelado y puesto al fondo del abismo por un ángel. No por Jesús, por un ángel. Ya un ángel lo va a amarrar y lo va a atar por 1000 años. El hermano Rafael siempre hace referencia a eso, al tiempo milenario. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hermano Rafael, el viejito, ¿ya? Él decía ese tiempo milenario. ¿Okay? Cuando Jesús viene, ahí sí literalmente a la tierra a gobernar. ¿Ya? El Nuevo Testamento entonces explica así. A ver, les hago una pregunta. ¿Jesús es el Mesías o no? Si tu respuesta es sí, entonces los cristianos dicen sí, sí es. Entonces, la semana pasada yo les estaba explicando que sobre el Mesías va a reposar 6 espíritus, lo que hice aquí. Y también les dije de que se va a deleitar en el temor de Jehová. ¿Sí? Es lo que dice Isaías aquí. ¿Sí? Okay. Pero luego dice, el versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los desvalidos. Cuando Jesús vino, hizo justicia a los desvalidos y a los pobres de la tierra. Entonces los cristianos dicen, eso se va a cumplir cuando termine la tribulación y Jesús venga a establecer su reino milenario. Ahí se va a cumplir. ¿Sí me entienden? Entonces ellos dicen, sí, Jesús es el Mesías, pero no pudo cumplir todo lo que dice aquí, porque cuando venga en su segunda venida, ahí lo va a cumplir a partir de los 1000 años. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí o ya lo confundí? No, pues si ya lo confundí, avísame para hacer rewind y de nuevo les explico. Ok, entonces cuando venga por segunda vez, va a reinar por 1000 años Jesús. Y como Satanás está puesto en el abismo, está encerrado, encadenado ahí, aquí en la tierra por 1000 años hay paz, hay tranquilidad. ¿Ya? Entonces mi pregunta nada más es lo que yo le dije la semana pasada. Le dije, aquí dice que Él juzgará con justicias a los desvalidos. ¿Quiere decir que en el año milenario van a haber desvalidos? Y luego dice que aquí que dará un fallo justo en favor de los pobres. Quiere decir de que cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿van a haber pobres? ¿Van a haber pobres o no? Ya, les dejo pensando ahí, ¿ya? Eso nomás fue mi pregunta. Pero yo les estoy explicando lo que dice el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Ya? Versículo 4 a la mitad dice, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. A ver, hermano, usted me acaba de decir que en el tiempo milenario Satanás ha sido puesto en el abismo, ¿verdad? Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, ha sido puesto en el abismo. Y que aquí hay tiempo de paz. Pero aquí él está diciendo que el Mesías cuando venga, ¿qué cosa? Va a hacer justicia y va a matar al malvado. Quiere decir de que van a haber malvados, aunque Satanás ya esté encerrado ahí, van a haber malvados. ¿Sí o no? Ya. Si usted dice que sí, está bien, está bien. No le va a decir. Acá la Biblia lo está especificando claramente, porque dice donde leía usted, los mansos de la tierra herirá la tierra con la vara de su boca, sí, y con el espíritu de sus labios matarán al impío. Y a
todo aquel que anda haciendo maldad. Entonces mi pregunta es esta: si Satanás ya está, solo para que piensen, ya no se molesten conmigo ya, solo para que piensen, si Satanás ya está amarrado y ya hay tiempo de santidad, de paz acá en la tierra por 1000 años, aquí dice que van a haber malvados. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Ok, vamos a darle punto ya. Y luego entonces algunos intérpretes de la Biblia dicen, es que al final de los 1000 años Satanás es soltado por un tiempo. ¿Ya? Apocalipsis, ¿ya? Lean Apocalipsis, ¿ya? En Apocalipsis dice que al final de los 1000 años Satanás es soltado por un tiempo. ¿Ok? Les estoy enseñando, miren, esta clase así nomás no las enseñan en las iglesias, les estoy enseñando. Cuando terminan los 1000 años, Satanás es liberado por un tiempo, ¿ya? Y comienza a reunir, es más, salen espíritus para ir y reunir a las naciones en contra de Jerusalén. Eso es lo que dice Juan en Apocalipsis, ¿ok? Entonces, los estudiosos de la Biblia dicen, sí, pues van a haber malvados, no en los 1000 años, sino cuando ya es Satanás es librado al final de los 1000 años. ¿Cómo vamos a creer? ¿Ya? ¿Sí me entiendes ahí? Esa es la explicación que dan los estudiosos acerca de este tiempo. ¿Ya? La semana pasada me miraban con mala cara. No, miren con mala cara. Ya, les estoy explicando un poco. Ahora, lo que viene en adelante es algo que Apocalipsis no dice. ¿Ya? Apocalipsis no describe animales en este tiempo, no describe, no hay animales. Pero Isaías sí, Isaías dice que sí hay animales. Versículo 6: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos los dos, el ternero y el cachorro de león, y un pequeño niño los va a guiar. Ahora, yo les pregunté la semana pasada, ¿qué sucede cuando ponemos a un lobo con un cordero? El lobo no se va a aguantar, ¿verdad? Ok, ya. Pero en este tiempo los dos van a estar juntos y van a caminar. ¿Y saben quién los va a guiar? ¿Quién los va a guiar? Un niño los va a guiar. O sea, a ver, pongan a un lobo con un niño ahorita, pues. A ver, ¿qué va a suceder? Se lo come, lo va a morder, ¿verdad? Pero en este tiempo, cuando venga el Mesías, cuando el Mesías venga, el lobo y el cordero, el leopardo se van a juntar y juntos andarán el ternero, el cachorro del león. Exacto. Va a haber una paz, una tranquilidad, los animales no se van a pelear entre ellos y tampoco contra los niños. Y la semana pasada me respondieron, yo pensé que no me iban a responder, pero la pregunta era, ¿ya ha habido un tiempo así alguna vez en la Biblia donde los animales no se pelearon? Sí, ¿dónde? En el arca de Noé, ¿verdad? Ahí los animales estaban todos juntos, ¿verdad? Y no se hacían nada. No, ¿en qué otra parte de la Biblia los animales no se peleaban? En el paraíso, ¿verdad? Ahí los animales estaban tranquilos, no había... Versículo 7 dice, la vaca que da leche pastará con la osa, sus crías se echarán juntos. Mira, la vaca con la osa. Y el león, ¿qué cosa? Va a comer carne. Ya no va a ser carnívoro, sino va a ser vegetariano, herbívoro, va a ser herbívoro. Herbalife. Van a dar Herbalife. Dice el versículo 7, el león comerá paja como el buey, así. O sea, ya no va a ser agresivo, ¿no? En ese tiempo, cuando el Mesías venga, así como dijo la hermana Delia, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Versículo 8, jugará el niño de pecho, así como el bebé de Lilian, así, ese bebé, ¿qué cosa? ¿Va a jugar con quién? Con la cobra. Y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. ¿Y qué cosa? Mira, versículo 9. No harán ningún daño ni estrago en todo mi santo monte. ¿Por qué?
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Cuando venga el Mesías, el conocimiento de Jehová llenará la tierra. Eso es lo que está diciendo Isaías. Cuando venga el Mesías, en Jeremías va a decir de que el Señor va a cambiar el corazón de los judíos, ¿ya? Y va a poner su ley en sus corazones y en sus mentes. Los va a poner, ese es el nuevo pacto que Dios hace con los judíos, ¿ya? Y entonces ellos van a saber, van a conocer. Por eso este versículo dice que el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra como el agua cubre el mar. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Trajeron su piedra para apedrearme bien o no? Ahí. Por si acaso nomás. Versículo 10. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de todos los pueblos. Hacia él correrán las naciones. ¿Se acuerdan del capítulo 2, lo que acabamos de leer? Todas las naciones, Guatemala, Perú, El Salvador, todas las naciones van a fluir hacia el santo monte y le vamos a decir, vamos al monte de Jehová para que nos enseñe y aprendamos a andar en sus caminos. Por eso dice el versículo, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, Egipto, Patros, y Cus, Elam, Sinar, Hamad y en las regiones más remotas. Versículo 12. Pondrá, izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, de los 4 puntos cardinales, juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Los 2 juntos se lanzarán hacia el oeste, contra la ladera de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Secará Jehová el Señor el golfo, ¿de dónde? De Egipto. Versículo 15. Pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado. Tú dirás, oh Jehová, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. ¿Por qué? Porque les había quitado el linaje de David, los había mandado a Babilonia, los ha castigado, los ha dispersado por todo el mundo. Se fueron tras los ídolos, pero ellos dicen, ok, yo te alabaré Jehová, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Versículo 2. Dios, Jehová, ¿quién es mi salvación? ¿Quién es mi salvación? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Qué dice ahí? Versículo 2. Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová es mi salvación, confiaré en Jehová y no temeré. Jehová es mi fuerza, Jehová es mi canción, Él es mi salvación. ¿Quién es mi salvación? Jehová. Entonces, ahí hay otro punto, yo les dije la semana pasada que lo leyeron, ¿verdad? Porque el judío, cuando tú le presentas el plan de salvación a un judío, le dices, Jesús es la salvación. Y él viene a este versículo y dice, no. Para mí, mi salvación, ¿quién es? Jehová. Jehová, así como dice acá. Versículo 2. Jehová es mi salvación, confiaré en Jehová y no temeré. Jehová es mi fuerza, Jehová es mi canción y Jehová es mi salvación. Eso es lo que dice el judío. Entonces, cuando tú le presentas el plan de salvación a un judío y le tratas de hacer entender de que Jesús murió por sus pecados y que se va a ir al infierno y que, ok, el judío dice, espérate. No hay otra salvación para mí más que Jehová. Jehová es mi salvación. Según este pasaje, Jehová es mi salvación. Eso es lo que yo digo. ¿Ya? ¿Te comprendieron o no? Ok, versículo 3. Entonces en ese día, porque eso es lo que van a decir ahí, ¿ya? ¿Cuándo van a decir? Cuando el Mesías venga, ellos van a decir, mira,
Dios es mi salvación, confiaré en Jehová y no temeré. Jehová es mi fuerza, Jehová es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. ¿Quién es la salvación? De Jehová. En aquel día se dirá: alaben a Jehová el Señor, invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos a Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, porque realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Eso es lo que va a decir cuando el Mesías venga. Eso van a cantar. Cuando se cumple el capítulo 11, esa es la canción que van a cantar los judíos. Jehová es mi salvación. Jehová nos ha vuelto a reunir. Mira, ha secado el río Éufrates, lo ha dividido en corrientes para que pasemos con sandalias. Mira, ha secado también, así como regresaron con Moisés, ¿verdad? De Egipto, así van a regresar, así van a regresar. Y el Señor lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a llevar hasta la tierra que Él les ha prometido, porque Jehová es su salvación. ¿Aprendieron algo? Eso será para los judíos que van a estar aquí, y la esperanza para nosotros los gentiles, si aún estamos vivos, y si no, esperar lo que Dios diga para nosotros. Pienso yo que desde el momento cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, sé que la Biblia especifica de que el manto fue roto, y especifica de un cierto opresor, el manto. Entonces, ahí ya no era, ahí entramos nosotros, como dicen nosotros los gentiles, o sea, el que creyó y fue bautizado, y por decirlo así, la Biblia especifica que todo aquel que es bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí pienso yo de que nosotros ya estamos bajo, ya no, antes era bajo la ley de Moisés, pero era de eso, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque acuérdense que un gentil con un no podían, ¿cómo se dice? No se podían juntar. Pero para mí, yo puedo entender desde que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestro pecado y nosotros ya tenemos entrada a la tierra que Él nos ha prometido. Entonces, lo que Él acaba de preguntar, pienso que nosotros ya media vez, Él ya pagó el pecado en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder estar. Por eso es lo que digo, eso será para los judíos, para los que están vivos y van a tener la oportunidad. Para el gentil, el que cree ahorita, esa será la oportunidad también y la esperanza que van a tener los judíos. ¿Ah? Porque la muerte viene ahorita, mañana y pasado, y el que no creyó, ya no se esperanza. Ay, mami, me gustaría que tú estés en otra clase aquí que te quiero dar. El pacto que Dios ha hecho con los judíos es un pacto eterno. No ha cambiado, no cambiará. Y las leyes que le dio a Moisés se van a cumplir ahí cuando venga el Mesías. Ahí se van a cumplir todas esas leyes. ¿Okay? Las leyes de Jehová el Señor no van a cambiar. No van a cambiar. El pacto que Jeremías, capítulo 30, leen Jeremías capítulo 30 en sus casas. El pacto que hace Jehová con Israel es un pacto eterno, no lo va a cambiar. Y cuando venga el Mesías va a seguir ofreciendo sacrificios. Va a reconstruir el templo de Jerusalén. Los judíos van a regresar a su tierra. Jehová va a ser su salvación. Eso es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Y ellos van a cantar este cántico, el cántico del capítulo 12. En aquel día se va a decir: Jehová, yo te alabaré.
Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. Jehová es mi fuerza, mi canción, Él es mi salvación. ¿Sí ven? Entonces los judíos, ¿ya? Para los judíos el asunto va a seguir igual, ¿ya? Ellos van a seguir ofreciendo sacrificios. Ya lo que estoy diciendo es mal. Cuando venga el Mesías, si tú lees Jeremías, ¿no? Jeremías es Jeremías va a decir de que el pacto que Dios hace es con la casa de Judá y con la casa de Jacob, o sea, con Israel. Ese es el nuevo pacto de Jehová el Señor. Y que va a poner sus leyes. ¿Qué leyes? Las leyes de Moisés lo va a poner en sus corazones. Y sí es cierto, dice el Nuevo Testamento, de que se rompió la cortina esa que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Sin embargo, todavía se van a seguir ofreciendo sacrificios cuando venga el Mesías. Y les dejo pensando así un poquito, ¿ya? Si ustedes quieren, le seguimos dando otro día, ¿ya? Pero la palabra de Jehová el Señor dice de que cuando venga el Mesías, Él va a ofrecer sacrificios por Él, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Va a reconstruir el templo y en ese templo Él va a ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pregunta, y ahí ya termina. Si Jesús, así como dijo Marvin, ya murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Hebreos dice que ya murió por los pecados que se iban a cometer hacia adelante y que ya no hay más sacrificio. ¿Por qué cuando el Mesías venga, Él va a seguir ofreciendo sacrificios? Porque es el pacto con los israelitas. Es el pacto con los israelitas. Exacto, es el pacto con los israelitas. Sigue ese proceso. Sigue ese proceso. Entonces el Mesías, ahora ya se aclaró un poquito más su mente acerca del Mesías. Cuando venga, ¿qué es lo que va a suceder? Definitivamente va a poner en orden todo. Va a venir a poner en orden. Al malvado lo va a matar, dice aquí literalmente, lo va a matar con la espada de su boca, ¿verdad? Los animales van a estar en paz, ¿sí o no? ¿Sí? Los niños, pregunta, mira, si dice aquí que el niño los guiará, ¿ya? Quiere decir que en el tiempo milenario van a haber niños o no. Sí. Seguirá la gente procreando. Seguirá la gente procreando. ¿Los cristianos van a seguir procreando o no? Sí. No, porque ellos se fueron, ya ellos dejaron su cuerpo. Y cuando ellos vengan, ya no van a venir con este cuerpo, porque dice el Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos serán cambiados este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Entonces, si ellos ya tienen ese cuerpo, lo siento, pues ya no van a tener hijos, ellos van a venir nomás así como angelitos. Pero los judíos, como dijo José, los judíos y los que queden acá, pues eso van a seguir teniendo hijos. ¿Algo aprendieron? ¿Sí leyeron el capítulo 12? Sí. ¿Está bueno? Jehová es mi salvación. Okay. Vamos a cantar, hermano.